Hoy voy a hacer el molde de esta pieza. Esta pieza es un busto compuesta de dos partes. Una parte es sin cara, simplemente es como plana. Es todo el busto completo menos la carita. Y del otro lado, separado, tengo la cara. Voy a utilizar dos moldes separados. El proceso de molde lo hacemos con caucho de silicón. Aquí vamos a prelevar un poquito de caucho de silicón, así. Es una pequeña cantidad, es un caucho de silicón de buena calidad, así que no requeremos mucha cantidad. Y nos colocamos unos guantes de látex para protegernos. Y vamos a poner su catalizador. Vamos a revolver perfectamente bien, incorporando el catalizador. La idea es que como este catalizador tiene color, tengamos un color final uniforme. En el caso de la carita, como es un molde de una sola parte en vertical, es más fácil, la vamos a colocar y vamos a esparcer el silicón. Podemos utilizar la mano o podemos utilizar una brocha. Esta es la parte más fácil por el tamaño y por el hecho que la pieza está plana y no horizontal. La capa que quiero no es una capa gruesa, pero es importante que se extienda bien y que entremos en todos los detalles. Voy a agarrar un poquito más de material. También vamos a tomar la parte de abajo. Nos extendemos ligeramente también sobre la, la superficie plana, sobre la tabla. Procuro que no queden burbujas. Por este lado también voy a hacer lo mismo. Es importante extenderse también al tassel. De este lado, la parte con más detalles son las orejas, así que me percato de estar metiéndome bien en todos los detalles y que la capita quede lo más posible uniforme, la capita de silicón. Y aquí tenemos nuestra primera capa de silicón lista. Vamos a esperar que esté secando casi completamente y que ya al tocarla no se mueva, aunque siga un poco pegajosa, para aplicar las otras dos capas. En un momento pasaron alrededor de 15 minutos y vamos a darle la segunda capa. En mi caso, estoy utilizando un silicón diferente, que es un silicón un poco más económico, porque la capa más importante realmente es la primera, la que está en contacto con la escultura. En este caso, este silicón tiene el mismo principio, viene con su catalizador, solamente que este catalizador no tiene color, así que vamos a mezclarlo hasta completa absorción, lo revolvemos bien y igual vamos a esparcerlo, aplicarlo y vamos a cubrir toda la superficie. Vamos a notar que este silicón es mucho menos espeso, es un poquito más líquido, es más fácil de aplicar, pero básicamente es la misma cosa, solamente es un silicón un poco más frágil al momento de extenderlos, tiende a romperse, entonces buscamos que la primera capa sea con el otro silicón o con un silicón de mayor calidad. Aquí cubrimos todo y también vamos un poquito en la base.
Lo demás lo vamos a aplicar al busto y vamos a trabajar de la misma forma, colocando, esparciendo el silicón sobre toda la superficie, cubriendo la primera capa con una segunda capa. Cuanto más catalizamos el silicón, más irá rápido el proceso de secado. Y repito que no hay una dosis exacta, normalmente vamos a trabajar alrededor del 5% de catalizador sobre el volumen de silicón, pero dependiendo de la complejidad de la pieza podemos decidir que el silicón catalice más o menos rápido, dependiendo del tamaño de la pieza, dependiendo si hace calor o el clima es más frío. Cuando el clima es más frío el silicón irá más lento naturalmente, y cuando hace más calor la velocidad es mayor, la velocidad de secado del silicón. En este caso siempre buscamos una velocidad que nos permite trabajar a gusto, que no tengamos que correr, pero que tampoco tengamos que esperar demasiado. Cuando aplicamos la segunda capa, vamos a reforzarla con gasa o con manta. Esa es una tela bastante abierta que hemos previamente recortado en cuadritos y lo vamos a colocar de manera de cubrir y adherirlo bien a toda la superficie. Esto garantiza que al momento de desmoldar o de manipular el molde, el silicón no se vaya rompiendo, no se vaya fracturando, porque este silicón, sobre todo que estamos usando, esta segunda capa, no es un silicón de alta calidad. De toda manera, incluso con un silicón de mayor calidad, se recomienda poner un refuerzo. Y vamos a hacer lo mismo en la parte vertical, tenemos que cubrir todo. Vamos a buscar que la tela cubra toda la superficie, pero sin sobreponerse, o sea, simplemente la vamos a colocar un cachito al lado del otro, sobreponiéndolo de unos pocos milímetros o no sobreponiéndolo para nada. Cuando lo sobreponemos, el riesgo es que se queden bolsas de aire atrapadas entre una capa de tela y la otra, y como no está pegado directamente con silicón, finalmente en vez que crear una superficie más compacta y más fuerte, vamos a crear una fragilidad adentro del silicón del molde de nuestro molde. Procuramos adherir bien la tela. Podemos utilizar nuestras manos para aplicarla correctamente. Vamos ahora a preparar una tercera capa que sirve a cubrir la tela y que nos dejará la superficie perfectamente lisa. Después haremos el contramolde o concha, que sirve para mantener el silicón en su posición. Entonces vamos a trabajar de la misma forma, colocando el silicón, extendiéndolo y cubriendo toda la tela. El sobrante de la tela lo estaremos retirando, recortándolo en un segundo momento. Después, unos 15 minutos, el silicón está completamente seco, gelado. Lo que voy a hacer es remover la tela en exceso, así que me voy a apoyar con una cúter, una navaja, y vamos a procurar de ir recortando todo alrededor. En el caso del molde de la carita, que es plano, que es horizontal, voy a dejar como un dedo alrededor, como plano sobre la superficie. En el caso de la carita, bueno, del busto horizontal, pues vamos a recortar de esta manera, digamos dejando a ras del tassel. Básicamente mi división la voy a respetar. Puede ser que recorte un poquito la plastilina. Aquí podemos ver cómo me va a quedar lateralmente.
Voy a ras del tassel de plastilina. Ahora tenemos nuestro molde listo para hacer la parte de la concha. Para esto podemos utilizar algún material rígido que puede ser vendas de yeso, yeso, plastilina epóxica, resina con fibra de vidrio cuando las piezas son un poco más grandes. En mi caso estaré utilizando yeso. Lo que uso es un yeso llamado yeso artesanal, no es un yeso económico, puede ser yeso cerámico, por ejemplo. Este en especial es un yeso como grisáceo que se usa para construcción. No es un yeso particularmente caro, es un yeso que compramos en justamente tiendas de materiales de construcción y rinde bastante, es rápido al momento de aplicarlo, entonces tengo que accionar de manera rápida. Vamos a revolver perfectamente bien para tener una mezcla uniforme. Una de las cosas que dicen es que habría que primero añadir el agua y luego añadir el yeso. También es válido, yo lo hago de ambas formas dependiendo. Creo que cuando se pone primero agua, resulta luego más difícil dosificar que el yeso quede en cantidad correcta. Uh-huh. El yeso lo podemos hacer más o menos líquido según la necesidad que tenemos. En este caso, yo ahorita le estoy añadiendo un poquito de agua para fluidificarlo un poco. Lo podemos revolver con una pala, lo podemos revolver con las mismas manos. Podemos ver cómo nos acoplamos con la consistencia del yeso. Recuerdo que esto es un yeso rápido, entonces si no confían en su conocimiento del yeso, su habilidad de manejar el yeso, lo pueden estar fluidificando un poco más y darle el tiempo que solito eh, se vaya solidificando poco a poco. Vamos primero a aplicarlo sobre la carita en horizontal, que es lo más fácil. Lo vamos a disponer todo alrededor de la carita, en este caso es un molde de una sola parte, entonces necesito una capa de unos 2-3 centímetros alrededor para que se haga una especie de capa, de caparazón o concha alrededor del silicón. De esta manera el silicón queda completamente envuelto y una vez que abramos el molde, prácticamente habrá la capa de silicón interna y la capa de yeso externa. Seguimos aplicando sobre el busto y de la misma forma buscamos cubrir completamente todo. Recuerdo que si quieren tener un poco más de tiempo de trabajo, lo que pueden es preparar un yeso un poquito más líquido y estarlo echando. Poco a poco se va a estar adensando y entonces nos da la facilidad de estarlo cubriendo. Antes que el yeso seque por completo, podemos alisarlo un poco con una espátula y vamos a liberar la orilla descubriendo el silicón y la plastilina, de manera que luego las dos mitades de silicón sean visibles una vez que tengamos completo el molde. Trabajamos rápido porque el yeso ya a esta altura se seca bastante rápido. Ya dejamos pasar suficiente tiempo a que el yeso se solidifique por completo y finalmente vamos a remover el tassel de plastilina. Para esto simplemente lo jalamos y aquí en el video yo ya lo quité las bolitas revelando las llaves y entonces ya ahora vamos a proceder con la segunda mitad. Esta parte es el molde de una sola parte y así quedó, simplemente removiéndolo. Y
está afuera el yeso, el silicón por adentro y simplemente tendremos que extraer la plastilina. Mientras tanto, aquí voy a aplicar un separador para poder poner la segunda mitad de silicón y luego la segunda parte de yeso. Normalmente yo aplico jabón, también puede ser vaselina, a veces, pero la vaselina tiene problemas. Aquí tenemos algunos residuos de plastilina café. Esto lo podemos retirar con una herramienta o lo podemos aplastar como yo hice para integrarlo en la escultura. En la parte de abajo puse un tope. Prácticamente si lo quitamos podemos ver cómo era la escultura originalmente. No quiero que el molde llegue hasta el fondo, entonces le aplico un tope de plastilina como que tape la parte que no quiero y básicamente el molde solo registra la parte de arriba, que es la parte que me interesa. Entonces voy a aplicar jabón. Dice que la alternativa puede ser vaselina. A veces he tenido problemas, la vaselina se me ha pegado un poco. O puede ser un desmoldante en spray profesional. En este caso, con la barra de jabón yo genero espuma y aplico la espuma sobre todo el tassel. No importa que nos desbordemos en la escultura, me tengo que meter bien en las llaves. Necesito que entre bien para que el silicón no pegue con sí mismo. Prácticamente se crea una capa separadora. Vamos a dejar una capa abundante como espumosa y le vamos a dar tiempo para que seque. Esta es una parte que lleva bastante tiempo, a veces se tarda hasta media hora en secar. Cuando usan desmoldantes profesionales en spray, estos son más rápidos. El tema es que no son económicos, entonces yo prefiero utilizar jabón y esperarme un ratito a gastar dinero en un desmoldante. Una vez que tenemos todo así, lo que podemos hacer es extraer con el dedo el exceso de jabón que tenemos metidos en las llaves, porque esto si no, sí se tardaría demasiadas horas en secar. Y le vamos a dar tiempo de secado y cuando ya esté listo, pues ya procedemos con la segunda mitad. Para la segunda mitad procedí exactamente de la misma forma, aplicando 3 capas de silicón, la capa de registro, la segunda capa, la tela de por medio y la tercera capa, y completando la concha de yeso. Y ya estamos abriendo el molde. Vamos a ayudarnos con un desarmador y vamos básicamente a alejar, así haciendo un poco de palanca, la primera capa de yeso, revelando así el silicón. En este caso es verde porque le puse un poco de colorante. Y vamos a encontrar una entrada, digamos, la separación entre las dos mitades. Y vamos a deslizarnos con el dedo. Gracias al jabón, las dos capas deberían quedar bastante bien separadas y deberíamos poder abrir fácilmente. Nomás cuidado con las llaves, de no arrancar fuerte, de meternos bien con el dedo para extraer la parte del macho de la hembra, para que no se vaya rompiendo una parte y no se vaya como cortando la llave adentro. Entonces hay que tratar de tener un poco de paciencia, de jalar de forma firme, pero sin ruptura. Podemos separar la segunda parte del yeso también y ayudarnos poco a poco. Se puede notar como no es difícil separar las dos mitades. Aquí jalamos con cuidado. Y si su pieza tiene textura, toda la textura se verá registrada perfectamente bien en el silicón. Si de repente hay partes que no se logran liberar porque se pegó un poquito debido a que igual el jabón no estaba bien colocado, podemos ayudarnos con una navajita o con un cúter para separar. Es importante no jalar fuerte para evitar la ruptura del molde. Y aquí terminamos separando. Podemos guardar nuestro modelo, podemos luego reciclar la plastilina si queremos
y por lo pronto vamos a volver a colocar el silicona dentro de las conchas y así quedaría nuestro molde final. El molde hay que conservarlo cerrado hasta hacer los vaciados. Los vaciados que podemos hacer pueden ser de yeso, de resina con fibra de vidrio. Podemos hacer cera para hacer bronce a la cera perdida y ahí depende de la técnica que quieran utilizar. Aquí nada más revisamos cómo quedó el molde de la carita, que es el molde de una sola parte. Simplemente removí el contenido y aquí tenemos la carita y el molde.